Escucha con atención. Si estás aquí, no es por casualidad. En este canal no se cuentan historias para entretener. Se relatan hechos que alguien vivió y que nunca debieron ser ignorados. Cada caso que vas a escuchar dejó una huella, y en cada uno hubo una presencia que no siempre se vio, pero que estuvo ahí. Si en algún momento sientes incomodidad, si el silencio se vuelve pesado o miras a tu alrededor sin saber por qué, no es sugestión. Es lo que ocurre cuando escuchas lo que otros prefirieron callar. Bienvenido a Aterrorízate, donde no todos los que escuchan regresan siendo los mismos. Hay crímenes que se resuelven, y hay otros que se quedan respirando en el tiempo. Este es uno de ellos. No fue un error, no fue un arrebato. Fue algo hecho con calma, demasiada calma. Alguien tomó decisiones precisas, midió, esperó, corrigió, y cuando terminó, no dejó caos, dejó silencio. Un silencio tan limpio que confundió a todos, tan ordenado que parecía imposible. Durante décadas, nombres fueron escritos y borrados, voces juraron saber la verdad, y el responsable nunca apareció, porque a veces el verdadero horror no es la violencia, es la inteligencia detrás de ella, la paciencia, la certeza de que quien lo hizo nunca tuvo miedo de ser atrapado. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia para asustar, es un recordatorio de que hay personas capaces de cosas que no tienen explicación y de que algunas verdades prefieren quedarse enterradas. La Dalia Negra. Elizabeth Short. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Massachusetts, en el seno de una familia estadounidense de clase media. Fue la tercera de 5 hijas de Cleo y Phoebe Short. Su infancia transcurrió durante los años más duros de la Gran Depresión, un contexto que marcó profundamente su entorno familiar y emocional. La desaparición de su padre cuando Elizabeth aún era niña obligó a su madre a hacerse cargo sola del hogar, lo que dio lugar a una vida austera y con frecuentes dificultades económicas. Desde temprana edad, Elizabeth presentó una salud delicada, especialmente problemas respiratorios como asma y bronquitis. Por recomendación médica, pasó temporadas fuera de Massachusetts, en climas más cálidos, lo que la llevó a desarrollar una vida itinerante desde muy joven. Estas experiencias la hicieron más independiente, reflexiva y acostumbrada a adaptarse a nuevos lugares y personas. Durante su adolescencia, Elizabeth se trasladó a Florida, donde vivió con conocidos de la familia. Allí completó parte de su educación y comenzó a definir su identidad personal. Era una joven reservada, de modales suaves, con gusto por la lectura, la escritura de cartas y el cine. Le atraía el glamour de las grandes ciudades y el estilo elegante que veía en las actrices de la época dorada de Hollywood. A comienzos de los años 40, Elizabeth decidió mudarse a California, específicamente a Los Ángeles, una ciudad que simbolizaba oportunidades, modernidad y sueños artísticos para miles de jóvenes estadounidenses. Su vida allí fue modesta y cambiante. Se alojó en distintas casas, pensiones y residencias temporales, dependiendo de amistades y contactos circunstanciales. Aunque mostró interés por el cine y el modelaje, nunca llegó a consolidar una carrera formal en la industria del entretenimiento. Quienes la conocieron la describían como una joven educada,
discreta y muy cuidadosa con su apariencia. Tenía un estilo clásico, femenino y sobrio, inspirado en la moda de los años 40. Solía vestir colores oscuros, con peinados prolijos y maquillaje elegante, lo que reforzaba una imagen sofisticada, aun cuando su situación económica era inestable. Elizabeth mantenía correspondencia constante con amigos y familiares y se movía dentro de círculos sociales variados, aunque no era una persona extrovertida ni buscaba protagonismo. Prefería conversaciones tranquilas y relaciones personales basadas en la confianza. Su carácter combinaba sensibilidad, determinación y una búsqueda constante de pertenencia y estabilidad. Su historia personal refleja la realidad de muchas mujeres jóvenes de su tiempo, una generación que creció entre crisis económicas y guerras y que al llegar a la adultez buscó independencia, identidad y un futuro propio en un país en plena transformación social y cultural. Más allá de cualquier interpretación posterior, Elizabeth Short fue una joven con aspiraciones, sueños y una vida marcada por el movimiento, la esperanza y el deseo de encontrar su lugar en el mundo. Los Ángeles, 1947. Asesinato que nunca quiso ser resuelto. Los Ángeles amanecía distinto ese enero. El aire era frío, espeso, como si la ciudad supiera que algo había salido mal. Elizabeth Short llevaba días desaparecida. Tenía 22 años, una maleta pequeña y demasiadas ilusiones. Dormía donde podía, confiaba en hombres que prometían ayuda y repetía una frase que luego sería clave para los investigadores. Pronto todo va a cambiar. El 15 de enero de 1947, una mujer paseaba con su hija por un terreno baldío en Leimert Park. A lo lejos vio lo que creyó un maniquí partido en dos, abandonado como basura. Cuando se acercó, el mundo se detuvo. El cuerpo de Elizabeth estaba perfectamente colocado, no tirado, no oculto, expuesto, separado en dos partes limpias, simétricas, como si alguien hubiera querido que fuera visto, no encontrado por accidente. La piel estaba pálida, lavada, sin una sola gota de sangre alrededor. No había huellas de arrastre, no había señales de lucha, no había caos, solo orden. El rostro era lo peor. Elizabeth tenía una sonrisa cortada de oreja a oreja. No era un ataque descontrolado. El corte era preciso, medido, el tipo de herida que no se hace con rabia, sino con paciencia. Los primeros policías en llegar vomitaron. Uno de ellos escribió más tarde que sentía que el cuerpo lo miraba. La autopsia confirmó el horror. Los médicos quedaron en silencio al revisar el cuerpo. Elizabeth había sido drenada completamente de sangre. El cuerpo fue lavado cuidadosamente. Los cortes eran quirúrgicos, exactos. Había señales de tortura prolongada antes de morir. La causa de muerte no fue inmediata. Sufrió. La conclusión fue aterradora. El asesino no tenía prisa. Tenía tiempo y sabía usarlo. No fue un crimen impulsivo. Fue un ritual. Entonces llegó el mensaje. Días después, los periódicos recibieron un paquete. Dentro había documentos personales de Elizabeth, fotos, papeles, su acta de nacimiento. Todo estaba limpio, sin huellas. El remitente firmaba como el vengador de la Dalia Negra. El asesino estaba jugando. La ciudad entró en paranoia. Más de 150 sospechosos, confesiones falsas, médicos interrogados, cirujanos vigilados. Algunos investigadores creían que el asesino volvió al cuerpo después de matarla. Otros pensaban que era alguien con acceso a instalaciones médicas. Y había algo aún más inquietante. Elizabeth había sido vista con vida días antes,
caminando tranquila, como si no tuviera miedo. Testigos dijeron que hablaba de un hombre elegante, inteligente, que la estaba ayudando. Ese hombre nunca apareció. El caso se desmoronó, pistas perdidas, pruebas contaminadas, archivos extraviados. Con los años surgió una sospecha que heló a muchos. Alguien protegió al asesino. El expediente fue cerrado, reabierto y enterrado otra vez. Lo que dejó el crimen. Elizabeth Short nunca fue famosa en vida, pero su muerte convirtió a Los Ángeles en una ciudad distinta. Los detectives veteranos decían que, después de la Dalia Negra, ya no volvieron a ver la ciudad igual. Uno de ellos escribió en un informe final: este no fue solo un asesinato, fue una demostración de poder, y quien lo hizo nunca fue atrapado. Hasta hoy, el crimen sigue sin resolverse, y eso es lo que más terror provoca. No el cuerpo, no la violencia, sino la certeza de que alguien hizo todo eso y siguió caminando libre entre la gente. La historia de Elizabeth Short no debería recordarse solo como un crimen atroz, sino como una advertencia silenciosa que atraviesa el tiempo, porque el horror real no empieza el día en que su cuerpo fue encontrado, sino mucho antes. Cuando nadie la vio de verdad, Elizabeth era joven, vulnerable, sola en una ciudad que promete sueños, pero devora a quienes no encajan a tiempo. Caminaba entre multitudes, sin que nadie se detuviera a preguntar si estaba bien, si tenía miedo, si confiaba en la persona equivocada. Y eso es lo primero que esta historia nos enfrenta. La soledad puede ser más letal que cualquier arma. Su asesinato no fue un estallido de violencia. Fue algo planeado, controlado, casi meticuloso. Eso obliga a mirar el mal desde un lugar incómodo, no como locura caótica, sino como algo frío, racional, humano. Y ahí nace el verdadero terror, porque si el mal puede ser ordenado, paciente y preciso, entonces puede esconderse en cualquier parte, en un rostro educado, en una conversación amable, en alguien que nadie sospecharía. El caso de la Dalia Negra también deja una herida más profunda: la impunidad. Décadas de investigaciones, teorías, sospechosos y ninguna verdad definitiva. El expediente se cerró, pero la pregunta quedó abierta. ¿Qué pasa cuando un crimen tan brutal no tiene justicia? Pasa que el miedo no se va, se queda flotando, como una sombra larga sobre la memoria colectiva. Elizabeth fue convertida en símbolo, en titular, en mito. Pero antes de todo eso, fue una persona, y en esa transformación, de mujer a caso policial, hay otra forma de violencia que casi nadie menciona. Su nombre sigue vivo, no porque se haya hecho justicia, sino porque el silencio alrededor de su muerte sigue gritando. La Dalia Negra nos obliga a aceptar algo incómodo. No todas las historias tienen cierre, no todos los culpables pagan, y no todas las víctimas reciben respuestas. A veces, el mal no es derrotado, solo aprende a desaparecer, y quizá por eso, esta historia sigue dando miedo, no porque pertenezca al pasado, sino porque nos recuerda que, incluso hoy, hay verdades que nunca salen a la luz, y personas que caminan libres, cargando secretos que nadie más conoce, porque hay crímenes que terminan en una tumba, pero hay otros, como el de Elizabeth Short, que se quedan vivos, esperando en la parte más oscura de la historia.